Esta es una pregunta que tenemos publicada, es de nuestro hermano Rolando Espinosa. Dice así: ¿es María la Madre de Dios? ¿Es correcta la postura dentro del cristianismo que la considera la Madre de Dios? ¿Fue solo la madre de la parte humana de Jesús? Ojalá pudiera darme una respuesta, hermano. Mi deseo es que Dios bendiga a todo el equipo de Énfasis en la Verdad y su iglesia. Bendiciones desde el norte del país de México. Bueno, son 3 preguntas. Muchas gracias. Gracias por los saludos, gracias por los deseos a nuestro hermano. La pregunta creo que merece un análisis considerado desde diferentes ángulos, probablemente desde los 4 ángulos: norte, sur, este y oeste. ¿Por qué razón? Porque tanto la pregunta, juntamente con la respuesta, merecen un respeto, ya que la lógica nos puede llevar a una conclusión tan cierta como tan absurda. ¿Por qué? Porque si tú sigues una serie de premisas que son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Esa premisa es correcta. Tenemos versículos que lo declaran. Segunda premisa: Jesús es hijo de María. Conclusión: María es la Madre de Dios. Tiene mucha lógica. Nada más que para poder llegar a una conclusión más exacta, porque la conclusión hasta donde la dejamos es cierta, para llegar a una conclusión más exacta hay que agregar más elementos a la primera premisa. Y la primera premisa completa es: Jesús es tanto Dios como hombre. La hipóstasis o la unión hipostática, que es la doctrina que nos enseña que Jesucristo, en él moraba una doble naturaleza, en él se unió la naturaleza de un hombre más la naturaleza divina. Eso es muy difícil que una iglesia cristiana lo cuestione. Si acaso nada más los testigos de Jehová. Y eso no en su totalidad, porque sí le atribuyen divinidad a Jesús. Tal vez no lo consideren Dios mismo, pero lo consideran hijo de Dios. Pero sacando ese punto de nuestra explicación, la mayoría de iglesias está de acuerdo en la unión hipostática en Jesús. Por lo tanto, la primera premisa debería de ser: Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Segunda premisa: Jesucristo nació de María. Tercera premisa: María es la madre de Jesús, hombre. Pero no puede ser la madre de Dios. ¿Por qué no puede ser la madre de Dios? Porque entonces regresamos a la explicación que decíamos hace un momento, la declaración un tanto absurda, sin ánimo de ofender a este gran científico Stephen Hawking: ¿el universo se creó a sí mismo? Entonces el universo tuvo que existir primero. Y si María engendró a Dios, entonces María tuvo que existir antes de Dios. Entonces llegas a un absurdo. Por eso mencioné, tanto puede ser muy razonable como puede ser absurdo. Ahora, podemos llevar esto todavía un poco más profundo. Intentemos llegar un poco más lejos, para que no la espera de nuestro hermano a su respuesta que hizo no sé hace cuánto tiempo valga un poquito la pena. Cuando pensamos nosotros en cómo es que María concibió por obra del Espíritu Santo, tenemos que entender que María no pudo haber aportado el óvulo para la formación del ser humano Jesucristo, porque todo ser humano se forma de una fecundación entre esperma y óvulo.
Pero María no pudo haber aportado ese óvulo por dos razones. Tuvo que verse involucrada en una sensación sexual para que ella hubiera aportado ese óvulo. Y segunda razón, si ella hubiera aportado el óvulo, Jesucristo hubiera tenido en su genética rasgos humanos, porque sabemos que un ser humano tiene 23 cromosomas de su padre y 23 cromosomas de su madre. Y en esos cromosomas no solamente se transmiten rasgos físicos, biológicos, sino también se transmiten rasgos de comportamiento. Entonces Jesús hubiera nacido con cierta tendencia al pecado, porque el pecado mora en nuestros genes. Y esto no lo digo yo, lo dice el médico Pablo en Romanos capítulo 7. Hay una ley en mis miembros que se revela la ley de Dios, la ley del pecado. Entonces, si el pecado se transmite generacionalmente a través de los genes, y estos están en los cromosomas, y María aportó un óvulo con 23 cromosomas, y Dios puso el esperma con 23 cromosomas, entonces Jesús tenía tanto pecado en su genética como era santo por parte del Espíritu Santo, lo cual eso es imposible. Así que podemos llegar a la conclusión lógica de que Dios creó tanto el óvulo como el esperma, o probablemente, esto no lo puedo asegurar de una o de otra forma, creó algo ya fecundado allí. Lo colocó en el vientre de María. Pero también es interesante que desde la perspectiva médica, ni siquiera tampoco se formó una placenta en María. Porque dentro de las funciones de la placenta, aparte de proteger, aparte de ser intermediaria, etcétera, por medio de ella se alimenta al bebé de oxígeno, se recoge el dióxido de carbono, se dan algunos nutrientes al bebé. Entonces, tampoco hubo una placenta allí, porque María no alimentó ese bebé. Dios creó allí en el vientre de María y mantuvo ahí Dios creciendo ese bebé hasta que dio a luz a Jesucristo. Cuando esto se puede llevar más a fondo, pero cuando lo analizamos, como lo estoy mencionando, de una forma superficial, entonces podemos llegar a la lógica conclusión de que María no fue en totalidad su madre. Cuando tú piensas en la maternidad y le atribuyes a una mujer un hijo, hay tres cosas que tú tomas en cuenta, y más en el siglo XX-XXI. Tú tomas en cuenta que ella es madre, primero, porque ella puso el óvulo. Por eso es madre. No solo el niño o el próximo ser humano es esperma, también es óvulo. La madre es madre porque ella puso el óvulo. Segundo, porque ella lo alimentó durante esos 9 meses. Tercero, porque ella lo dio a luz. Sin embargo, si queremos encontrar una forma de analizar si Jesús es o no el hijo de María, podemos decir que en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Hoy en día existen las fertilizaciones in vitro. Y hoy en día se puede tomar el óvulo de una mujer, ser fecundado, y ya fecundado se puede colocar, se puede implantar, la famosa implantación, en el vientre de otra mujer. Después se adhiere a la pared del útero y ya la otra mujer solo lo alimenta. Podemos preguntarnos, ¿es o no la madre de ese bebé? Porque a fin de cuentas falta lo primero, no es su óvulo. Bueno, son preguntas probablemente que tengan que ver un poco con la ética. Y aquí en este sentido también podemos preguntarnos, bueno, óvulo no lo puso María. Sin embargo, creció, pero no lo alimentó María. Pero lo dio a luz. Y esto pudiera explicarnos un poco el por qué llegado los 30 años, cuando a Jesús se le revela, porque él fue recibiendo revelación gradualmente, ¿quién era él?
su misión en la tierra. Tal vez esto nos explique por qué Jesús nunca, no la mayoría de veces, sino nunca le llama madre. Nunca le llama madre. Más bien, aunque le decían a él, tu madre y tus hermanos, ¿quién es mi madre? En la cruz del Calvario le dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En las bodas de Caná, ¿qué tienes conmigo, mujer, que no ha llegado mi hora? No creo que haya sido una falta de respeto. El Señor era un caballero. Más bien se dirigió a ella como lo que era una mujer. Hizo el papel de madre como tutora y al engendrarlo. Pero tenemos esta mezcla de circunstancias en el nacimiento de Jesús. Sin un óvulo humano y no siendo sustentado y alimentado directamente por María. Al entender todo esto, entonces, ahora sí podemos comprender que, número uno, María no pudo haber sido la madre de Dios por 3 razones. La primera, porque no pudo haber existido antes de Dios. La segunda, porque probablemente no hubo placenta para proveerle eso al Señor Jesús. Y tercero, porque el Señor nunca la reconoció como madre ya de adulto, cuando Jesús a los 30 años entra en su ministerio de Dios. Porque a los 30 años en adelante, entonces ya vemos varias escenas, varios clips del ministerio del Señor Jesús presentándose Él como Dios mismo. Ya no como hombre, sino como Dios mismo. Y Dios mismo en carne humana. Grande es el misterio de la piedad. Nunca le llamó a María madre, por estas 3 razones. Entonces, lamentablemente la falta de análisis más profundo sobre esto que estamos ahorita meditando es lo que extravió a la doctrina católica y todos sus precursores, y que actualmente le llamen hasta el día de hoy María, la Madre de Dios. Podemos aceptar los cristianos que María fue madre del Señor Jesús como hombre y exclusivamente en los puntos ya mencionados. Ella lo dio a luz, ella lo cuidó durante sus primeros 30 años, lo vistió, lo bañó, lo alimentó. Entonces, tal vez en funciones maternales también puede ser considerada como mamá, pero llegar más lejos se me hace no solo atrevido, sino antibíblico. De acuerdo, apologista. Muy interesante y muy nutrida su respuesta.